Un tema fundamental que hemos venido conversando a lo largo de estos minutos es que México aspira a llegar al 67.4% de la autosuficiencia agrícola, esto al terminar el sexenio. Sin embargo, pues estamos hablando de que aún estamos abajo del estándar internacional. La pregunta que hoy pongo sobre la mesa es ¿qué tan lejos está el país de poder lograr esa autosuficiencia agroalimentaria? Saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, bienvenidos, el espacio es todo suyo. Gracias, Magda, qué gusto saludarte. Víctor, qué gusto saludarte. Igual, ¿Qué tan cerca está la autosuficiencia alimentaria? ¿O qué tan lejos? ¿O qué tan lejos? Ese es el gran problema. A ver, sí, el gobierno actual aspira a tener un 67% de abasto, es decir, que la producción que se hace en México de agroproductos en general, sí alcance el 67%. Hoy alcanza solamente entre el 50 y el 60. Me parece que el tema de la autosuficiencia alimentaria siempre ha sido un gran tema porque se ha estado dándole vueltas, se ha habido muchos programas de apoyo a través de los últimos sexenios para que se logre este incremento. Sin embargo, en esta administración, lo que han dicho los expertos entrevistados aquí en Mega Noticias, primero, se reduce el presupuesto al que va dedicado a ayuda de los agroproductores. Un punto. Segundo punto, hay un decreto en el que se prohíbe el uso de uno de los fertilizantes más importantes, que es el glifosato, que de alguna forma está prohibido por ley, pero no hay ninguna alternativa para que los agroproductores puedan utilizarlo. Sí, y un tercer punto importante, desde luego, hoy el campo está siendo amenazado por diferentes áreas, desde temas meteorológicos, Víctor, como también incluso abandono de parcelas por el tema del crimen organizado. Realmente estamos viviendo una situación complicada, por lo que la pregunta que nos pone Magda sobre la mesa, de qué tan lejos está la el poder ser autónomos en la producción de alimentos, se ve lejano, Víctor. A ver, sí, lo que acabas de mencionar son problemas que estamos viviendo, pero que también nos obligan a ver los problemas estructurales, los de fondo, ¿no? los de base, porque es cierto, en este momento atravesamos preocupante, a más no poder, el hecho de que la producción de limón o la producción de aguacate esté acaparada por grupos del crimen organizado que controlan mucho del precio y cómo influye. Pero por otro lado también una realidad, está claro, este país durante muchos sexenios, muchos años, estuvo abandonado en el campo, Raúl, se facilitaron la traída de alimentos de fuera, la importación en contra de la exportación. Y ahí también estamos ahora pagando las consecuencias. Nos olvidamos del campo y nos olvidamos de nuestros agricultores y nos olvidamos dejándolos en muchos sentidos abandonados, y las inversiones que se llegaron a dar durante ese periodo pues iban a parar a los grandes grupos empresariales o a los grandes grupos agroindustriales, que eran los que controlaban las mejores técnicas de producción y que paradójicamente también tenían las mejores tierras. Entonces ahí nos enfrentamos también a otro problema que de alguna manera espero se debe subsanar. Ningún país puede hablar de autosuficiencia, de soberanía, de independencia, si no soluciona a cabalidad su problema del campo, de darle de comer a su población. Porque eso de estar jalando que el 80%, estaba viendo ese dato, si mal no me equivoco, en este momento, de los alimentos, en ese momento de otros lados, principalmente de Estados Unidos, hombre, eso a todas luces pues no procede, ¿no? Es preocupante. Es preocupante. A ver, hay datos importantes. Estamos importando maíz amarillo, que es supuestamente el maíz, pues es un producto nuestro. Así es, sí, que tiene también su origen, por lo menos un tipo de maíz tiene su origen en esta zona del continente americano, y sin embargo, sí, hoy tenemos que importar de Estados Unidos, tenemos que importar maíz de Argentina y de otras partes del mundo, de África, sí, porque no somos autosuficientes en maíz amarillo, fundamental para poder alimentar, por ejemplo, al ganado. No somos autosuficientes en trigo, sí, a pesar de las grandes hectáreas que se han dedicado al trigo, pues especialmente en el estado de Sonora. No somos autosuficientes en maíz, como ya mencioné, a pesar de que Sinaloa es el estado número 1 en producción de maíz blanco,
pero no amarillo, que es el que muchas veces se utiliza especialmente para el ganado. Somos, Zacatecas es el estado número 1 en producción de frijol, pero todo no alcanza, digamos, la producción total de los productos en México no alcanzan a satisfacer más que un 60% de la necesidad de alimento que tenemos en México. Por eso, sí, tendría que haber políticas públicas muy específicas para poder apoyar el campo. Pero hay quien analiza, Víctor, y esto ya es histórico, seguramente tú has leído mucho de eso, que el gran problema de México es que tenemos, por un lado, los grandes agroproductores que tienen acceso a recursos, a la tecnología, ahí vemos a los grandes tractores, y por otro lado tenemos a este tipo de agroproductores que estamos observando, que lo siguen haciendo a través de sistemas muy rudimentarios, sí, que de alguna forma tenemos esto que es esa desigualdad que tenemos especialmente también en el área del campo. Y déjame dar un dato adicional. Hay quien señala que la forma en cómo se ha distribuido la tierra en este país, sí, a través de las parcelas, a través de los ejidos, sí, ha sido uno de los problemas precisamente para lograr grandes extensiones de grandes agroproductores que alcancen recursos, que tengan financiamiento, que tengan al alcance todo lo que se requiere para poder de alguna forma tener buenas cosechas de los diferentes productos. Entonces, me parece que hay un tema también de fondo, de estructura, como tú bien lo señalas, y las políticas públicas que se han anunciado en los últimos gobiernos, sí, no alcanzan a impactar positivamente la producción en nuestro país. Fíjate, qué paradójico, ¿no? Se supone que la creación del ejido, el desarrollo del ejido como tal, era precisamente para dotar a cada campesino de su propiedad, de su ser dueño de su destino en cuanto a producción. Y lo que se hizo fue atomizar la producción y dejar una cantidad tremenda de pequeños agricultores en condiciones muy pobres de competencia. Eso fue lo que ocasionó el ejido. Claro, es una figura que sigue a discusión todavía su valor histórico, ¿no? Y es una figura íntimamente ligada a Lázaro Cárdenas también, si mal no recuerdo, como una conquista de la revolución. Pero qué paradójico, el norte, donde menos recurso hay, donde menos agua hay, es donde se encuentran los sistemas de producción más desarrollados y más productivos. Y el centro sur es donde predominan los pequeños ejidatarios, los pequeños campesinos, las pequeñas parcelas sumamente atomizadas en una región muy rica, muy fértil, que no logra salir adelante. Esas son las cosas que de este México tan desigual, que definitivamente se tienen que empezar a atacar y atender si queremos alcanzar ese famoso 60, ¿y qué dijiste tú? 67% sí, de autosuficiencia. El secretario Villalobos, eso fue el planteamiento que se hizo, ni siquiera más. El planteamiento fue aumentar, no hay datos exactos, la autosuficiencia alimentaria alcanza en México entre el 50 y el 60, y lo que planteó el secretario Villalobos, el secretario de Agricultura, fue llegar al 67%, ¿sí? Darle un buen brinco para lograr la autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, hasta el momento, esas políticas que ya comentamos, la prohibición del glifosato famoso, que es una sustancia necesaria, pero que se prohíbe por decreto presidencial, pero sin que es altamente eficiente y productiva. Y sin tener ninguna sustancia sustituta, lo mismo que en los medicamentos, ¿sí? Se toman decisiones de este tipo, ocurrencias que alguien dice, piensa que va a ser un bien, pero lamentablemente el efecto que se provoca es un efecto contrario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente se prohíbe por decreto y entonces los agroproductores ahora ya no tienen acceso, o los que son otros fertilizantes parecidos a este glifosato que quita toda la mala hierba de alguna forma y ayuda a que las plantas que uno está sembrando pues tengan una mayor fuerza, sí, y no hay nada y cuesta más caro. Entonces son decisiones que se toman, muchas veces parecen buenas decisiones, pero que traen un resultado grave. Y lo más importante, la reducción de presupuesto que ha habido del 2019 2020 al 2021, reducción al presupuesto que se destina al campo. Y si bien hay que reconocerlo, este sector primario de la economía de este país, que es la agricultura, sí ha tenido crecimientos ligeros, pero crecimientos más y mejor que la industria y mucho mejor que el comercio y el servicio, que es precisamente el nivel terciario de la economía del país. Así es que, bueno, sí,
lejos todavía porque no hay una política pública claramente enfocada y además pareciera que muchas de las decisiones que se toman pues no han venido a beneficiar directamente a quienes producen los alimentos de este país. Históricamente, Raúl, el campo ha sido víctima del saqueo de la clase política también, de los intermediarios, de los coyotes, de los grandes grupos empresariales que también han hecho de las suyas a merced del campo y de los campesinos. Hay que trabajar muchísimo para lograr no solo la justicia social, sino la eficiencia, y esa eficiencia implica no solo un reordenamiento de la producción, sino también la tecnificación, la educación y mucho recurso al campo sobre todo, si queremos realmente alcanzar eso. Mi conclusión, Raúl. Gracias, Víctor. De esta forma concluimos este espacio de análisis de los temas de coyuntura y temas importantes que son relevantes para este país. Gracias, Víctor. Saludos.